Eh, Bienvenidos al espacio virtual de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos acá en este conversatorio de presentación de esta gran obra colectiva que es Perspectiva de Género, Teoría y Práctica. Acá pueden ver a todas sus autoras. Van a tener abierto el chat de preguntas por si quieren preguntarle a cada una de ellas. Dejen un mail por las dudas que no lleguemos porque son 10 expositoras. Así que hacen sus preguntas y dejan un mail por si no podemos hacerlas ahora en este momento. Bueno, voy a presentar a la directora de esta gran obra que también estuvo coordinada por Erika Pérez, que es la doctora Viviana de Sousa Viera, que es posgraduada en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, diplomada en Género, en Derecho Procesal de Familia, en Sistemas de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Es posgraduada en Familia y en Sistema Judicial Civil desde la Universidad de Santiago de Compostela. Es docente de posgrado en nuestra universidad y es docente en la UBA. Autora de varios libros jurídicos y directora asimismo de la revista Práctica de Derecho de Familia de Ediciones Jurídicas. Bueno, Viviana, bienvenida a este espacio virtual de Políticas para la Igualdad. Gracias por traernos esta gran obra. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, buenas tardes y muchísimas gracias por brindarnos este espacio para presentar esta obra colectiva. Para mí es un gran honor que hayan escrito 20 colaboradores y colaboradoras y este tema específicamente que vamos a poner en carpeta, que es el de perspectiva de género y que es transversal a distintas ramas del derecho, porque siempre hablamos de perspectiva de género y lo relacionamos con el derecho de familia. Pero en este libro ustedes van a encontrar una apertura, no solamente hacia el derecho de familia, sino también derecho penal, derecho laboral, cómo redactar protocolos con perspectiva de género. Y a mí me parece que lo más interesante del libro es el hecho de que tienen una parte de doctrina, pero además esa parte de doctrina luego va a estar apoyada por el tema práctico y además con una invaluable coordinación de una amiga que es la doctora Erika Pérez, que si no fuera por ella, este libro no hubiera podido llegar a sus manos. Bueno, dicho esto y hablando de la perspectiva de género, ¿qué es esto de la perspectiva de género? Y más en este momento que está muy vapuleado el término género, que todos sabemos que es una construcción social y cultural, que no es nada que nos determina con lo que nacemos biológicamente, sino que nosotros nos vamos construyendo como mujeres o como varones, ¿sí? Entonces, en la medida, ¿sí?, de que haya un conflicto, y este conflicto puede ser, como habíamos dicho, en cualquier área de la vida de la mujer, y ahora les voy a explicar por qué hablamos de la mujer, y no estamos hablando acá del varón, porque una de las críticas que siempre nos dice, bueno, en realidad están privilegiando un género hacia el otro. No, 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 no estamos privilegiando nada. Nosotros queremos el equilibrio, buscamos el equilibrio de derechos entre los varones y de las mujeres. ¿Y por qué buscamos el equilibrio? Porque no lo hay. A ver, hay una estructura desigual de poder y desde que el mundo es mundo, acuérdense de dónde venimos, gente, venimos de la costilla de Adán, somos su sucedáneo, es decir, nacimos desde ahí, ni hablar de los libros sagrados, ¿no?, de la parte musulmana, o Lilith, por ejemplo, en la tradición judía. Es decir, la mujer siempre vino atrás del varón. Pero eso se traduce en inequidades sociales, culturales, educativas. Entonces, ¿qué pedimos las mujeres? Pedimos que haya un equilibrio entre los derechos de los varones y de las mujeres. ¿Y para eso qué? Tenemos que tener una mirada, cualquier mirada, no, tenemos que tener una mirada que detecte esas inequidades. Y no cualquiera está preparado para tener esas miradas. Entonces, yo les voy a mostrar una imagen, en realidad, cómo tenemos que ver. ¿Estamos preparados a hacernos esta pregunta? ¿Estamos preparados los operadores jurídicos para detectar estas inequidades, estos desequilibrios? Todos estamos preparados. Pareciera que últimamente el Poder Judicial los está detectando, porque cada vez tenemos más sentencias con perspectiva de género. Y hasta realmente se ha solicitado, se ha sancionado, ya tanto a los abogados como a la parte, con multas, cuando a través de sus escritos también no respetan esto de todo este equilibrio que debe existir
entre varones y mujeres, sino que muchas veces se utilizan estos procedimientos para seguir ejerciendo violencia de género. Entonces yo les quería mostrar solamente dos cosas porque acá hoy las protagonistas son las que van a disertar, mis compañeras. Y es esto, a ver, ¿cómo tengo yo que mirar, ¿no?, estos protocolos, estos escritos judiciales o cualquier actividad que realice una mujer y que puede llegar a tener un conflicto jurídico? Bueno, calzándome estas gafas violetas. Y este color violeta en realidad es muy importante, porque es la lucha de las organizaciones de mujeres para lograr los derechos que las mujeres tenemos hoy, ¿sí? ¿De dónde surge esto de perspectiva de género? Bueno, de la plataforma de Beijing en 1995. Fue todo un proceso hasta llegar a determinada terminología y su aplicación, porque muchas veces tenemos declaraciones o manifestaciones o tratados que no se aplican. Entonces acá lo más importante es que nos calcemos estas gafas violetas y tomemos en consideración esa conflictiva desde otro lugar, desde esa falta de equilibrio o estructura desigual de poder. Y ahora vamos a ir específicamente, para terminar, ¿qué es el concepto de perspectiva de género? Bueno, es la mirada que deben tener estos operadores judiciales o operadoras judiciales, y se entiende como una metodología o un mecanismo, ¿sí?, que permite identificar, cuestionar, y esto no es poco. Una cosa es identificar, es decir, estoy viendo que acá hay un desequilibrio, pero ¿me lo cuestiono o sigo para adelante con la sentencia? ¿Me lo cuestiono cuando atiendo a un cliente y paro ahí o sigo adelante? Y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres. Y es una obligación legal, además, porque ustedes saben que nosotros, dentro del 75, inciso 22, hemos ratificado tratados internacionales como CEDAW y Berendo Pará. Por lo tanto, no es solo tenerlo en cuenta, sino que no aplicarlo se considera violencia institucional. Entonces, lamentablemente, aunque existen todas estas normas, en el plano material persisten ciertas prácticas que se invisibilizan por el velo de la igualdad formal, que ustedes saben que no es lo mismo igualdad formal que igualdad real. Igualdad formal la tenemos escrito solamente en papel. La igualdad real es la que las mujeres todos los días luchan para conseguir que esos derechos sean iguales que los hombres. Miren ustedes que hace 2 días exactamente se dictó la opinión consultiva, la 31 del 2025, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos habla, ¿sí?, del reconocimiento como derecho autónomo al cuidado y al autocuidado de las mujeres. Las mujeres pareciera que tienen la obligación, por haber nacido, naturalmente cuidadoras, y no es así. Eso es un estereotipo de género. Entonces, lo que necesitamos son propuestas, programas, acciones alternativas a los problemas sociales contemporáneos derivados de esto, de opresiones de género, disparidad entre géneros y las inequidades resultantes. Incluye el propósito de revolucionar el orden de poderes entre los géneros y con ellos la vida cotidiana, las relaciones, los roles y los estatutos. Entonces, en realidad, lo que nosotros queremos a través de este libro es tratar de visibilizar, ¿sí?, estas circunstancias, estas inequidades, no solamente desde la pluma de las colaboradoras y colaboradores, sino también a través de los escritos que están acompañados, y ustedes tienen acá varios escritos, y la verdad que uno es mejor que el otro, pues estoy orgullosísima de todos los que han colaborado, porque realmente han puesto lo mejor para que esta perspectiva de género ayude a esta igualdad real y no nos quedemos solamente en la igualdad formal, porque todos sabemos que escribimos todos, y además tratamos de lograr determinadas cosas a través de la pluma, pero eso no alcanza, eso hay que llevarlo al acto, a la actividad cotidiana. Y todos somos operadores judiciales y cada uno desde su lugar va a saber cómo aplicar la perspectiva de género. Así que muchísimas gracias, otra vez un placer de estar en este espacio, y bueno, desde ya que les dejo
a las chicas, porque hoy es un panel totalmente femenino, para cada una disertará desde lo que ha escrito en esta obra. Muchas gracias. Bueno, gracias Viviana y gracias también por, bueno, por este gran libro y por traer un tema tan trascendente como la opinión consultiva 31, ¿no? Del tema del cuidado como derecho humano. Bueno, ahora es el turno de comenzar con esta presentación de la doctora Verónica Amalia Cejas, que es docente de Derecho de Familia y Sucesiones de nuestra Casa de Estudios, es especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, se desempeña como directora en el Instituto de Familia del Colegio de la Abogacía de nuestra ciudad, es directora de la Alcaldía Departamental La Plata Tercera, es ex abogada, Ley 27210 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y del Servicio Local de Niñez de La Plata. Bueno, Verónica, bienvenida, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Bueno, voy a compartir algún soporte, a ver si, aunque sea una imagen, ahí se ve, ¿lo ven? No, sí, No. ahí está. Ahí estamos. Bueno, la idea de hoy, como somos muchas, entonces vamos a hacer una pequeña intervención cada una, como dijo la doctora de Sousa. Primero agradecerle a todas, a la directora y a la coordinadora, por la invitación a, digamos, a publicitar el libro, a compartir y también a escribirlo, porque primero había empezado habíamos escrito algo cada una, después como dijo Viviana, todas nos emocionamos y pusimos todo lo que sabíamos en el tema. Entonces, bueno, en mi caso, yo venía trabajando hacía bastante el tema de la privación y la suspensión de la responsabilidad parental, desde el ámbito de familia, ¿no? Y desde una perspectiva de derechos humanos. Y bueno, entonces en la invitación tratamos de acotar, digamos, la parte teórica, el marco normativo, en mi caso, a las normas del Código Civil y a los tratados de derechos humanos, y nos enfocamos bastante más, por lo menos en mi caso, en recoger la jurisprudencia respecto al tema. Nosotros, la privación y la suspensión de la responsabilidad parental fue una reforma del 2017. Es la primera reforma que sufre o que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Después hubieron otras en derecho sucesorio. Entonces me pareció, apenas salió, me invitó la doctora Aleman, que es una docente de la cátedra también y de la facultad, a escribir. Escribí un comentario, había muy poco escrito en ese momento sobre la reforma. La reforma trata básicamente de la suspensión y la privación desde una perspectiva de niñez y género. Entonces, ahí en este capítulo, en el libro que estamos hoy promocionando y publicitando, se habla de las causales principalmente, hay un marco normativo, luego hay un abordaje desde los derechos humanos y de los derechos de la infancia, y hago una recopilación de algunos fallos de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque desde el 2017 hasta el 2024, que escribimos el año pasado, empezamos mucho antes, ¿no? Pero digo, terminamos con la confección del libro, reunir todos los capítulos el año pasado, y bueno, se fueron dando casos de jurisprudencia clásica, en forma clásica, digamos, o habitualmente, los casos de privación o suspensión tenían que ver muchas veces con el abandono, ¿no? La exposición y el abandono en cuanto a lo físico, a lo psicológico, pero esta reforma es muy, muy importante porque tiene esto que hablaba Viviana de la perspectiva de género y es transversal tanto a las mujeres como a las infancias. Entonces, en el capítulo básicamente se explica el marco teórico, luego está esta perspectiva de derechos humanos y luego el análisis de la jurisprudencia. En el caso de hoy, para no contarles mucho más acerca del capítulo y que lo puedan leer, y creo que lo más importante que tiene es esto que decía la doctora de Sousa, de la parte práctica, de las demandas. Yo lo leí, el libro, y todos los capítulos son súper interesantes, y cada una trabajó desde su lugar, bueno, desde el sindicalismo, desde el grooming, bueno, desde la doctora Pietra desde Derecho de Familia, bueno, cada una desde su punto, de su temática, de donde trabaja diariamente, pero me parece muy interesante y trascendente los escritos, tanto los formularios de demanda, las demandas que se redactaron, como las denuncias y demás.
En el caso de mi capítulo en particular, yo, digamos, compartí una demanda de privación de la responsabilidad parental y también hago una focalización o le doy trascendencia al tema de las pruebas, porque muchas veces, bueno, en el ámbito del derecho tenemos que tener creatividad en eso, ¿no? En que no todo sea, digamos, prueba documental o mensajes o fotos, sino que hay un abanico bastante grande en el tema de la suspensión y la privación para abarcar. Bueno, dicho esto, que no sé cuántos minutos tengo más, quería compartir un fallo de la Corte, no sé si tengo tiempo. ¿Tengo tiempo? ¿No está, Juli? Un poquito más. Sí, Vero, ¿me Dos escuchás? palabras. Sí, yo te Ahí escucho. estoy, te quedan Sí. 4 minutos, 5, Bueno, dale, te entonces escuchamos. quiero hablar un poquito de un fallo de la Corte del 2024, que es un caso que tiene que ver con violencia de género, justamente, y con esta cuestión de los niños víctimas, ¿no? Donde hace rato, digamos, desde el derecho de familia y desde, como dijo Diana, desde otros ámbitos venimos trabajando la cuestión de la violencia hacia las mujeres o los cuerpos feminizados, pero también hacia los niños y niñas que no resultan solo víctimas, sino muchas veces testigos de los actos de violencia de los varones hacia las mujeres y que también, digamos, en el desarrollo de su vida se ven afectados por estas cuestiones. Por eso me parece trascendente o importante compartir esta cuestión del caso Napolitano. Luciano Napolitano es el hijo de Papo, que no es por nada, pero bueno, muchas veces digamos, la trascendencia pública de las personas hace que la justicia en muchas ocasiones falle según la ley vigente y con perspectiva de género e infancia y a veces por lo conocido de los personajes pareciera que se desvía un poco y no es tan, digamos, justa o no se aplica esto que decimos de la perspectiva de género. Básicamente el caso es un caso que estuvo en la televisión, en los medios de comunicación, es un caso de violencia hacia la mujer. Luciano Napolitano ejerció violencia contra su pareja, adelante y sus hijas. Entonces, para el ámbito jurídico, que es lo que me interesa, y lo traigo por esto porque, bueno, este es un caso en donde hubo una privación de la libertad, lesiones, amenazas, hubieron de muerte. Con armas de fuego, que es otro tema que en los casos de violencia medio que lo dejamos ahí en el tintero porque se había avanzado en Argentina bastante respecto a los casos de violencia y la tenencia de las armas en manos de los violentos, por supuesto, porque agrava la situación, expone mucho más a las mujeres y a los niños. Entonces, este es un caso bien claro de eso, una persona que es violenta ejerce violencia contra la mujer delante de sus hijas mujeres. Entonces, en la primera instancia, lo que sucedió es que el señor Napolitano, junto a la víctima en realidad, porque junto digo, pero en realidad las víctimas no están, digamos, habilitadas por la ley, porque hay una prohibición expresa de llegar a juicios abreviados y arbitrajes o mediaciones en violencia. Por esto que hablaba Viviana también de la disparidad, del desequilibrio que hay de poder. Entonces, en una primera instancia se llega a un abreviado, Napolitano es condenado por estos delitos que les digo, lesiones, privación de la libertad, porque la dejaba encerrada la señora, y violencias de distintos tipos. Tenía violencia psicológica, física, verbal. La Cámara de Apelaciones revierte el fallo y dice que hay contradicciones, que las posturas de la víctima y del victimario, digamos, no son claras en cuanto al delito, digamos, que no se ven configurados los delitos, por lo cual lo libera a Napolitano y el caso llega a la Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Corte sí, bueno, acá por ahí después se lo podemos dejar el Power, algunas adjetivaciones que hacen los camaristas sobre el rol de la mujer, que si la mujer habla verdades o es una mentirosa, y cómo ven en la justicia al varón, porque en la Cámara para liberarlo a Napolitano justifican en algunas cuestiones que no tienen nada que ver con el asunto. Les doy un ejemplo, por ejemplo, que el arma la había heredado de Papo, de Papo Napolitano,
y que era un tema de una sucesión, o sea, cualquier justificación para, digamos, sostener el ejercicio de la violencia machista. Entonces, la Cámara lo libera y la Corte, con buen criterio, en realidad había muchos elementos para condenarlo a Napolitano y aplica la perspectiva de género y esto que decía Viviana, que la Argentina tiene una responsabilidad internacional, tanto por las convenciones que se han suscrito, como porque tiene responsabilidad ante los organismos internacionales. ¿En qué? En prevenir la violencia, juzgar y erradicarla. Entonces, en este caso, la señora víctima tuvo que llegar a la corte para que lo condenen a Napolitano. Pero previo a eso tuvo que pasar por todo esto que les cuento. Un juicio abreviado que es en contra de la ley y las convenciones internacionales. Pues está prohibido, ¿no? Está prohibido mediar los casos de violencia de género. Luego que no le crean, que le dijeran que era una loca, que bueno, un montón de cuestiones que es bueno que si lo quieren leer en profundidad son 58 páginas, no es muy extenso. Y llegar a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el fallo fue publicitado en la página principal de la Corte. Transitar por todo eso, digamos, volviendo a tener que contar y someterse a la justicia cuando ella fue la víctima de la violencia. Y para cerrar, lo más grave que veo en el asunto, más allá de que a él se lo condena, la Corte, digamos, lo que hace es toma la competencia, como no tiene competencia para revisar el caso, lo que hace es reimplanta la sentencia de primera instancia, cosa que me parece interesante también. Como la Cámara lo había liberado y la primera instancia lo había condenado mediante un abreviado, reimplanta esa sentencia y directamente lo condena. La condena es a 3 años y 8 meses, no es tanto, pero lo que digo es, fíjense todo lo que una mujer tiene que recorrer para que se le crea. Y uno de los puntos que toma la Corte, con el que me ha, digamos, tocado trabajar en otro momento de mi carrera, es con el testimonio de las víctimas, digamos, la voz de la víctima dentro del expediente. Entonces la Corte dice, digamos, a las víctimas hay que creerles. Es algo que venimos también tratando de implantar o poner en los debates, y parece que siempre la víctima necesita otras pruebas, ¿no? Cuestión que es, digamos, muy difícil porque sabemos en los contextos que se da la violencia. Y lo último, que se pretendió en un momento, como una estrategia defensiva del agresor, utilizar a las hijas de Napolitano como testigos y para que declaren en cámara Gesell la inocencia de Napolitano. La verdad que las personas violentas, digamos, tienen que asumir las responsabilidades y someterse a los tratamientos, pero no puede dejarse digamos, de considerar que las víctimas son víctimas y que no tienen por qué transitar todas estas instancias para que se les reconozcan los derechos que tienen. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes nada más. Hasta ahí. El resumen del fallo lo hice, si quieren después lo podemos compartir. Muchas gracias, Verónica, excelente, y aparte un fallo muy, bueno, muy reciente. Muchísimas gracias. Bueno, ahora es el turno de María Cecilia Delgado, quien es abogada, que se desempeña en la profesión libre, en el Fuero Civil y de Familia. Ella es especialista en género, diplomada en igualdad y no discriminación y especialista en derecho administrativo. Leo algunas cosas, Cecilia, del currículum porque Sí, para ir con el tiempo, es actual coordinadora adelante. de las comisiones asesoras del Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía y presidenta de la Comisión de Abogacía del Estado y vicepresidenta de la Comisión de Transparencia. Bueno, Cecilia, bienvenida. Bien, Te sí, escuchamos con ganas. bueno, muchas gracias. Uno de los cargos importantes, y por eso creo que Viviana, a quien le agradezco, y a Erika, que también le agradezco la invitación para escribir en esta obra colectiva, es que soy comisión directiva de un gremio, de un sindicato, así que hoy lo que les vengo a compartir es una mirada, creo que la sensibilidad de Viviana y de Erika apuntó a este espacio al cual yo represento, que es representar compañeras, que muchas de ellas ahí las estoy viendo que se han sumado, que no son todas abogadas, así que esta extensión universitaria, te agradezco, Juliana, por abrir las puertas de este saber académico y que se conecte con la realidad de lo que también nos pasa en los sindicatos, donde también se ven las desigualdades estructurales
y lo que hace, ¿no?, que se generen las violencias por razones de género. Así que muchas gracias a todas y las saludo a todas las colegas de los paneles, de este panel y de los otros dos paneles que también son colegas referentes para mí en la materia de familia y de género. El origen de este trabajo, o sea, ¿por qué hablamos, ¿no?, de desigualdades estructurales si volvemos a hablar de perspectiva de género? ¿Y por qué surge esta necesidad imperiosa de tener que trabajar los orígenes no solamente históricos de los sindicatos, sino también que parecería que los sindicatos, que son estos espacios donde se defienden los derechos laborales, son espacios donde todavía se siguen reproduciendo las desigualdades y sobre todo espacios donde hay prácticas verticalistas, reproducen la violencia muchas veces con el silencio, y esto sigue sucediendo, esto es una realidad, por eso tenemos que seguir escribiendo y proponer herramientas que no se limiten a describir la problemática, porque la problemática la conocemos todas, de lo que pasa en organizaciones tan verticalistas como son los sindicatos, sino que nos pasan en todas las organizaciones, en todos los espacios públicos donde se disputa el poder, las desigualdades estructurales aparecen veladamente, invisiblemente, y no las vemos, pero ahí están. Por eso es la necesidad de escribir acerca de un poquito el origen histórico y en este marco teórico, este enfoque multidisciplinario por el cual atravesamos la problemática en los sindicatos. Claramente, como lo han dicho las colegas, en Argentina hay un hito cultural que ha sido jurídico, pero que ha transformado a las organizaciones, han sido la reforma constitucional del año 94 con la incorporación de los tratados internacionales, CEDAW, que incorpora una obligación estatal de reducir las brechas de género, ¿no? En entender que el derecho humano de las mujeres a una vida digna debe ser reparado, asegurado, y debe haber legislación que aborde esta situación. ¿Para qué? Para achicar estas brechas. Y también la legislación laboral internacional. Ahora, ni la CEDAW, ni la Convención Belén do Pará, ni todo el plexo normativo legal internacional hoy nos han asegurado que la igualdad sustancial o real garantice absolutamente una plena participación en los espacios de poder público. Esto es una realidad. Por eso la categoría analítica de la perspectiva de género es la que tenemos que discutir. Estas interseccionalidades, ¿no?, donde se abordan estas desigualdades que son múltiples, lo vemos sobre todo en los espacios laborales. Ahora, cuando miramos hacia el adentro de los espacios laborales, tenemos realmente marcos normativos que hoy nos invitan, hace poquito una recomendación general número 40 de la CEDAW del año 2023, que dicen, los sindicatos, si esto está pasando en el ámbito laboral, las violencias en base al género siguen sucediendo, bueno, son los sindicatos quienes deben prevenir, abordar la discriminación y la violencia, incluida la estructural. Por lo tanto, no miren los ámbitos de actuación solamente, miren hacia el adentro y transformen internamente como un requisito sine qua non para erradicar la violencia laboral. Entonces, hay una llamada para quien se dedica al derecho laboral, o si vemos el derecho constitucional o el derecho público de género, hay una llamada a las organizaciones sindicales a transformarlas, porque si vemos las estadísticas realmente, desde el estado de bienestar, nosotras accedimos a los derechos políticos, ¿no?, segunda mitad del siglo XX, pero a la independencia económica y a la subordinación que tenemos económica y política, no estamos accediendo. Por lo tanto, ahí es donde nosotras tenemos que volver a entender cuáles son las posiciones del varón con respecto a la mujer, y más allá de los estereotipos que están muy marcados, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer para poder dar vuelta a esta historia, ¿no? O sea, la categoría analítica de la cual nosotros estamos analizando la perspectiva de género tiene que decididamente pasar a la práctica.
Por eso esta obra es tan importante, porque no hablamos de teoría solamente, sino que también vamos a hablar de práctica, de experiencias sindicales que son reales, de cómo tuvimos que utilizar estrategias como protocolos, espacios de escucha, redes de acompañamiento reales, que se basaron en hechos reales, la incorporación de la ley Micaela como una herramienta obligatoria y haciéndola obligatoria hacia adentro de los sindicatos cuando... ¿Se perdió el audio o me pasó a mí? sindicales. Ahí está, ahí volvió. Me quedó. fui. Perdón, no sé dónde. No, un cachito se te fue el audio, pero te escuchamos atentamente. Perfecto. Digo, estaba en la parte de los aspectos prácticos y cómo esta obra no solamente aborda las perspectivas de género, sino también las lleva a la práctica, ¿no? O sea, recursos que nosotros necesitamos que sean pedagógicos, recursos legales, recursos que hagan que un delegado, una delegada, pueda tener otra perspectiva a la hora de enfrentar el problema. Esa es la importancia de esta obra, porque remarca que estos marcos que nosotros hoy tenemos, realmente para poder llegar a la igualdad, a esta igualdad sustancial, tenemos que modificar concretamente nuestra cultura sindical. Y para eso necesitamos de todos, de la academia, necesitamos, por eso estamos en este ámbito académico, que esta obra esté en las bibliotecas de las aulas. Es importante que estén nuestros sindicatos, porque no vamos a poder erradicar la violencia contra las mujeres y diversidades en el mundo laboral si los propios sindicatos siguen manteniendo estas estructuras. La realidad actual, ¿qué nos dice? ¿Hay una ley de cupo femenino sindical? Sí, pero no asegura que las mujeres estemos en la mesa de negociación colectiva. Y eso es lo que nos sigue pasando. Somos asesoras, tenemos hermosos cargos, que los agradecemos también, y que los varones nos han abierto la puerta para formar parte de las organizaciones sindicales, pero necesitamos mucho más. La legislación está, pero necesitamos que nosotros también participemos en los espacios, y que las mujeres no solamente queden relegadas a las secretarías blandas, digamos, hoy el acceso y la transformación cultural de las instituciones como los sindicatos siempre se están dando a través de las secretarías de género, de las áreas de género, de las áreas de servicios sociales. Ahora, no vemos mujeres en las tesorerías, no vemos mujeres en la Secretaría General, vemos muy pocas, es el 1%, la estadística así lo indica, la última estadística de ELA marca un 1%, un 1,5% de secretarias generales. Inclusive les acompaño este precedente judicial, hace muy poquito, el Departamento Judicial de La Plata, del Tribunal de Trabajo número 2, en Tabernaberry, María Lorena contra Jora Juría, el jueces varones, los 3 jueces que conforman el Tribunal de Trabajo son varones, pero entendieron y fueron un poquito más allá de lo que la víctima, secretaria general, había padecido. La víctima, una secretaria general, había padecido violencia psicológica en un sindicato, marcando cuáles son esas situaciones que muchas veces nosotras naturalizamos adentro de los sindicatos, como el golpear una mesa, el hablar un poquito más, ¿no? A veces ese tono, digo, esos estereotipos de los varones que muchas veces nosotros tenemos que poner la voz más gruesa y hablar un poquito más arriba para ver si nos podemos entender, pero en realidad eso es violencia psicológica. Eso es violencia psicológica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el tribunal? Bueno, sí, reconoce la violencia psicológica, ordena una medida precautoria y se excede un poquito más el Tribunal de Trabajo Laboral número 2. Dice, hay que capacitar a este señor que forma parte del sindicato en materia de género. Tiene que hacer ley Micaela y acreditar esa capacitación. Entonces, me parece que va por ahí, ¿no? Que tanto la formación que nosotros podemos instar dentro de nuestros sindicatos, la academia como una aliada estratégica para fortalecer al sindicalismo con perspectiva de género, utilizar estas obras también, porque son importantes para que nosotras podamos acceder realmente a estar en un pie de igualdad. No solamente es la paridad, ¿no? No solamente es la paridad, sino es qué hacemos con los lugares que ocupamos.
realmente utilizamos toda la legislación para que nuestras organizaciones puedan transformar. Bueno, ese es un poco el desafío, esa es la obra que presentamos, eso es lo que escribimos humildemente desde la experiencia real, y les dejo esto. Digo, hay una foto de compañeras en las calles, las movilizaciones, ¿no? El feminismo latinoamericano, el feminismo, los movimientos culturales, la economía popular que está en las calles, donde nosotras muchas veces acompañamos estas proclamas y las seguiremos acompañando, pero la puerta, esta puerta grande que todavía tenemos ahí una brecha, la siguen abriendo los varones. No abrimos nosotras las puertas, la siguen abriendo los varones. Ahora, cuando nos dan ese lugar, transformemos. Ese es un imperativo legal y ético de aplicar la perspectiva de género en las instituciones, de saber cómo aplicarla, y bueno, y para eso tenemos esta obra magnífica que Viviana dirige y que Erika acompañó en su articulación, y que le agradecemos hoy a la Universidad Juliana como coordinadora que nos haya prestado el espacio. Así que bueno, muchas gracias, espero haber usado el tiempo. Excelente, excelente, Cecilia, y un muy interesante aporte siempre la pata sindical en nuestro feminismo. Bueno, le damos el paso ahora a Dayana Gómez Lozano, que se está doctorando en Ciencias Sociales. Se desempeñó en distintos ámbitos como docencia universitaria, profesión particular e investigación, especializada en violencia de género y derecho penal, y se desempeñó como asesora de distintos organismos gubernamentales. ¿Hay algún micrófono que esté abierto? Les pido por favor que cierren los micrófonos. Bueno, Day, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por cedernos este espacio, por crear, por sostener este espacio que es tan importante, Juli, y también extensivas los agradecimientos que ya hicieron mis colegas, a Viviana, a Erika, que es la coordinadora también del libro, y la verdad estoy muy contenta de compartir el espacio con todas estas personas que aportan su granito de arena a que, bueno, lo que todo el mundo llama como perspectiva, digamos, todos hablan del género en general, eh, pero el tema es cómo se aplica. Hay un montón de instrumentos internacionales y locales que hablan sobre el tema, que dan pautas, que dan una guía, principios, etcétera, pero es muy difícil de aplicar. De hecho, se siguen creando guías incluso para poder explicar cómo se aplica en el ámbito judicial, por ejemplo, ¿no? Ya lo voy a decir más adelante. ¿Y esto por qué? Sí, esto es porque toda la sociedad se maneja a través de diferentes pautas, y esas pautas de convivencia, si se quiere, son reguladas, instauradas, de alguna manera eh, trasladadas a través de distintas instituciones. El sistema penal es un mecanismo de control social en ese sentido, pero no es el único, sino, como decía, está dentro de varias instituciones públicas y privadas que se abocan a eso, ¿no? A educar, a decir cómo debemos comportarnos frente a la sociedad, qué cosas están permitidas y qué cosas están prohibidas. Es decir, son quienes crean de alguna manera patrones de conducta, o quienes sostienen ciertos patrones. Y en ese sentido, a las mujeres se las ha disciplinado en el correr de los años para ser una mujer, bueno, educada, callada, sumisa, educada en términos patriarcales sería eso, ¿no? Ser callada, ser sumisa, ser una buena madre, una buena esposa, ¿no? Delicada, con ciertos rasgos, se tiene que ver de cierta forma, vestirse de cierta forma. Y en ese sentido, esto se puede ver en el sistema penal dentro de las mujeres que son víctimas de violencia y mujeres criminalizadas. En mi caso, quise aportar en este libro una mirada desde la perspectiva de género al sistema penal, ¿no? Particularmente en el artículo hablo de un instituto
que tiene que ver con el arresto domiciliario, porque veo varias problemáticas a la hora de solicitar un arresto domiciliario y varios obstáculos que tienen que ver con técnicas legislativas, ¿no? Eh, Hay que ver que el Código Penal se creó en 1920 y ha pasado muchísimas reformas y normativas y perspectivas, ¿sí? De un tiempo ahora. Y otra de las cuestiones es que, bueno, en este recorrido durante mi carrera me he dado cuenta y he relevado, además de cruzarme con muchas personas y he leído varios libros, además de eso he visto situaciones que han sido juzgadas injustamente por inaplicabilidad de la perspectiva de género, ¿no? También, y eso motiva a querer colaborar, a pensar de otra manera, acercando las herramientas que fui colectando con el tiempo, ¿no? Que en realidad no tienen más que ver con una reflexión, con una crítica, eh, con poder ayudar a ver desde una interseccionalidad y con perspectiva de género, cómo analizar la situación de mujeres encarceladas puntualmente, ¿no? Eh, Porque ya han hablado algunas criminólogas en otros países, puedo hablar de Carmen Anthony, Lolita Millar Castro, eh, Lagarde, varias personas han escrito sobre el tema, no tanto como es necesario para mí, en lo que tiene que ver con mujeres encarceladas y otros grupos en situación especial de vulnerabilidad. Eh, pero bueno, ya hablar de la categoría mujeres, como dijo la Suprema Corte, ya hay un parámetro, una categoría para analizar la situación de vulnerabilidad. Y en el caso del el encarcelamiento, la privación de libertad es otra situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Eh, y ahí empieza entonces uno a hacerse algunas preguntas que esto se los acerco a modo de ayudar a esta reflexión que decía, ¿no? Como qué rol ocupaba esa mujer, qué era lo que hacía, qué se dedicaba, cómo era su situación socioeconómica, eh, sufrió violencia en algún momento, y ahí uno, a medida que va hablando con la otra persona, se va dando cuenta si esa persona percibe, eh, ha tenido naturalizado la violencia o no. Eh, y ahí, bueno, distintas estrategias, ¿no? Que dentro del libro también hay. Y otra cuestión es cómo llegó a esa situación, ese suceso. Y es importante poder reflexionar sobre eso y en la base de esa escucha activa que se tiene con el otro, poder registrar de qué manera acercamos esta situación al juzgado, ¿no? Que va a ser, sea justo el arresto domiciliario se puede pedir en la primera parte de la investigación si es que tiene prisión preventiva ya, o en una etapa recursiva o ya en el plano de ejecución penal, que es cuando ya hay una sentencia condenatoria. Pero lo cierto es que se puede solicitar este derecho, ¿sí? Que está mal llamado como beneficio, pero es un derecho, está en las normas, ¿sí? Después, si quieren, pueden adquirir el libro, ahí tienen mucha más información, y si no, nos escriben si tienen una duda particular, obviamente, o a partir de la lectura de ese artículo, eh, pero es muy importante que puedan empezar a cuestionarse cosas. A partir de la pregunta se puede llegar a tener respuestas, y ahí lo importante, como ya dijo otra de mis colegas, es la creatividad a la hora de ofrecer propuestas. Bueno, el sistema penal está creado desde una lógica, como dice Susana Chiarotti, patriarcal. Esto es, las cárceles y todo el sistema penal fue pensado a partir de delitos de hombres a otros hombres, a hombres que tenían propiedad, terrenos, etcétera, a otros hombres. Por ejemplo, ya ha hablado también Rita Segato de por qué se hablaba sobre el abuso sexual, y por qué había en algún momento, lo voy a decir en términos que todos puedan entender, pero una
un perdón, si se quiere, a la otra persona, y ha habido situaciones en las cuales se ha perdonado a la persona que ha cometido el delito para después casarse o salir con esa persona. Y esto tiene que ver porque en su momento esos delitos estaban cubriendo a que la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, ¿no? Entonces, realmente no estaban pudiendo ver la situación o no estaban, qué bien jurídico protegían ahí, ¿no? ¿Era el de la mujer o era una cosificación? Eh, entonces, está bueno poder pensar entre la normativa que tenemos, la jurisprudencia actualizada y poder aplicarla a partir de ahí. Dentro de las herramientas normativas, etcétera, hay algo muy importante que tiene que ver con el deber de juzgar con perspectiva de género y que la Suprema Corte tiene, que es accesible para todos, una guía de buenas prácticas, ¿no? Para juzgar con perspectiva de género, donde incluso dice que esa guía y que la perspectiva de género no es solo aplicable a mujeres en situación de violencia, o sea, mujeres víctimas, sino también en el caso de mujeres infractoras, que habría que ver también por qué están encarceladas, ¿no? Eh, Así que en ese sentido, las invito a leer el libro, a tener estas herramientas, a poder aplicar la perspectiva de género también en los procesos penales, y bueno, y cualquier duda o consulta quedo a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Diana, muy clara. Y qué bueno el aporte, traerlo una vez más de las guías de perspectiva de género que sacó nuestro máximo tribunal de la provincia como herramientas de aplicación para los procesos. Bueno, ahora vamos a escuchar a Cintia Jimena Poli, quien es abogada, diplomada en género y familias, diplomada en enfoques de género y derechos humanos, asimismo en perfilación criminal. Hace muchos cursos o se especializa sobre combate global del lavado de activos y financiación del terrorismo, como asimismo un posgrado en violencia de género en entornos digitales en la Universidad de Buenos Aires, y es la representante de la UIF en el Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, entre otras. Bueno, Cintia, bienvenida a este espacio virtual y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, hago extensivo el saludo que ya todas hicieron, Vivi, Erika, Juli, Aldi, todas que hicieron posible esta reunión. Bueno, yo les voy a compartir una presentación que hice para el día de hoy. No sé si la pueden ver, Todavía no. A ver. ¿no? Un segundito a ver, dame un minuto que tengo varias cosas abiertas. Ahí va. Ahí. Ahí está empezando a querer compartir. Ahí está, perfecto. Bien. Bárbaro. No sé si está muy pequeña, creo que ahí va mejor. Ahí va. Bueno, voy a tratar de acotarme a este tiempo porque me pongo a hablar de estos temas y soy una fanática de esto, laburo todos los días de esto, así que me refiero a la trata de personas. Mi tema es la violencia de género digital. Yo escribí un artículo para esta maravillosa obra que comparto con estas grandísimas mujeres. A ver, eh, hablar de violencia de género digital es como hoy por hoy es bastante más común. En su momento cuando yo lo escribí yo tuve que investigar un montón, había muy poca información. Así que lo que van a encontrar en este artículo es más que nada una investigación. Ahora estoy escribiendo la segunda parte, así que no sé, Vivi, si vas a hacer una segunda obra. Yo ya tengo casi lista la segunda parte. Bien, bueno, cuando yo titulo esto, para mí no es nada más que una violencia vieja por medios nuevos, porque acá no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia para mi forma de ver
es el escenario. La violencia sigue siendo la misma, el control, la dominación. Todas las violencias que pasan por este medio, a ver, ¿se ve bien ahí? Yo como que lo veo medio, segundito, ¿eh? Yo lo veo perfecto, ¿eh? Introducción. ¿Sí? Sí. Ahí va. Para que se me... Perdón, ¿eh? Se me abrió otra cosa y no puedo... Un segundito, no me maten. Ahí está, ahora sí. Bueno, esto que les decía, lo único nuevo en este tipo de violencias es el medio. Eh, Voy a hacer como un recorrido rápido por el artículo porque les traje un fallo que quiero contarles. Es el único en Argentina, el primero, así que me pareció súper importante traerlo hoy. Bueno, hablo un poco de las brechas de género digitales. Yo, a mi forma de ver, es algo fundamental poder entender esto, ¿no? Es como la puerta de entrada a la violencia digital de género, porque acá vamos a entender de manera acabada cómo inicia todo esto. Bueno, después hablo un poco de las terminologías. Todo esto que mencionamos y escuchamos en redes, en la calle, en el diario, leemos, y bueno, todo esto. Digo, lo que yo, a lo que me refiero en el artículo básicamente es que tengamos en cuenta que el lenguaje construye, pero también destruye. Tengamos cuidado cuando mencionamos este tipo de, estos conceptos. Eh, por ejemplo, no sé, me pasa que a diario, el otro día estaba en una charla y había fiscales y escuché que fiscales decían pornografía infantil, pornografía infantil. Digo, es muy confuso, ¿no? Pero no es pornografía infantil, son imágenes de abuso sexual infantil. Entonces, digo, tener cuidado con estos conceptos, poder mencionarlos con respeto y sí, con cuidado, básicamente. Bien, como dijo Juli, yo trabajo en la Unidad de Información Financiera, en la UIF. Nosotros perseguimos el delito del lavado de activos y la trata es delito precedente del lavado de activos. Entonces, trabajando el año pasado, me encuentro con esto. Eh, ¿Cómo han subido las tasas? Es algo terrible hablar de trata de personas por medios digitales. Y yo dije, tengo que investigar esto. Bueno, los últimos informes de Naciones Unidas hablan de esto. El delito emergente más complejo hoy de la trata es por medios digitales. Entonces, si bien la trata de personas ya está tipificada en el Código Penal, el artículo 145 bis, eh, tiene la captación, la coacción, la explotación, ¿no? Es como que se tienen que dar varias cuestiones para que sea trata de personas. ¿Qué nos pasa qué nos pasa en el medio digital? Nos pasa esto. Eh, es una ayuda muy grande para estas bandas delictivas. ¿Por qué? Porque la captación se da a través de plataformas online, por ejemplo. Eh, a través de, no sé, lo que vemos todos los días, una falsa propuesta de trabajo, manda material que seguramente te van a pagar bien, es material para afuera, quédate tranquila que está bloqueado, o sea, no es para Argentina. Bueno, hay personas en situación de vulnerabilidad que claramente acceden a esto, ¿no? Promesas laborales falsas, no sé, cuando uno empieza o entra en este círculo, todo comienza con enviar una imagen, por ejemplo. Enviar una imagen no es gratis, esa imagen ya está en poder de la otra persona y esa persona te va no sé, si vos no mandás después 3 fotos más subidas de tono, esto lo voy a publicar, ¿no? Digo, ya esa cuestión del control, de la coacción, como decimos. Entonces, tenemos la captación. Todo esto, digo, si no hay violencia de género acá, violencia de género digital acá, ¿dónde, no? Bueno, y después llegamos al extremo, que es la explotación por vías virtuales.
Bien, después yo acá les puse, bueno, un poquito también, ¿no? Esto que les decía, se les hace muy fácil a las bandas delictivas. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite esto, disociar al agresor de la víctima, que sea muy difícil encontrarlos. Por lo general, estas bandas operan fuera del país, entonces no hay forma de rastrear. Ni hablar el tema de los pagos, ¿no? Cripto, todo lo que sea billetera virtual, el pago se hace por token, con lo cual es muy, muy complejo. Bueno, y acá les traje, no sé cómo estoy con el tiempo, pero acá les traje este caso. Esta es la primera condena en Argentina por trata de personas con fines de explotación sexual por medios digitales. Bueno, la pena es de 25 años. em, la sentencia es del 11 de abril del 2025, es en Cava, el Tribunal Oral Criminal Federal número 4, y este ser que se llama Ricardo, bueno, un poco los hechos acá, lo que veníamos contando, eh, esto se agudizó más en pandemia, ¿no? Claramente, todo lo que es digital ayudó mucho más, les ayudó mucho más esta situación de lo digital, del Zoom, de poder estar conectados todo el tiempo y también ir cubriendo, ¿no? Bien, ¿cómo era esta situación? 2017, yo no estoy viendo, no puedo ver bien la filmina ahora porque tengo la otra plaquita adelante. Bueno, esto sucedió durante la pandemia, el imputado en un esquema de explotación sexual atrajo a 3 mujeres, una de ellas fue en el sur, en zona sur, acá en Capital Federal, sí, en zona sur, en un boliche, así la contactó. Bueno, ahí está toda la parte, ¿no? De saber a qué tipo de personas ir, ¿no? Por ejemplo, una persona en situación de vulnerabilidad, con muchísimas necesidades, con hijos, con deudas. Así que, bueno, una de las personas era de zona sur, las otras no recuerdo. Bueno, esta persona controlaba sus movimientos, llegó a encerrarlas y vivían en estos 3 departamentos de Capital Federal de Retiro. Bueno, una de las víctimas lamentablemente se quitó la vida antes de la detención del imputado. Y bueno, acá un poquito les pongo que el caso visibiliza cómo las nuevas tecnologías son utilizadas como instrumento de captación, explotación. Eh, la verdad es que es bastante complejo. Bueno, acá les traje una imagen, esta es una imagen real del lugar. No es muy lindo que comparta esto, pero bueno, por ahí para que se den una idea. Esto que está acá, que ven, es la cámara. Esta cámara transmite en vivo, son salas de chat, es como la webcam que escuchamos. Estas son salas de chat donde la gente se mete, paga para eso. La víctima está en este lugar. Y esto que pueden ver acá, esta pantalla, se llama monitor. El monitor es una persona que está todo el tiempo conectado, todo el tiempo, y les hablo de hasta 12, 13 horas han estado en esta situación las mujeres, por eso es una vejación. Eh, Como les decía, este se llama monitor, es una persona que está detrás y ¿qué hace? Vigila que esa chica haga todo lo que le piden, ¿no? Por ejemplo, del otro lado, que acá no se puede ver en la foto, hay una mesa con algunas cosas, eh, juguetes eróticos y demás. Entonces, las personas que están en esta sala de chat piden cosas, ¿no? Una acción para que esta persona ejerza determinada acción y pagan con un token. Cada una de esas acciones son abonadas por medio de un token. La persona no puede dejar de hacer eso porque el monitor es quien la dirige. Entonces, esta persona no puede negarse absolutamente en ningún momento. La verdad es que es bastante grotesco, yo entiendo que la foto es bastante grotesca, pero es una forma de visibilizarlo también, ¿no? Porque muchas veces estas víctimas
uno piensa y dice, che, ¿y por qué no apaga la cámara y se va a su casa? ¿O por qué no? No, esto es un trabajo que viene ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Digo, es una persona en situación de vulnerabilidad, imaginémonos, con deudas, con hijos, con... Entonces, no hay manera. Yo hablaba con una colega de esto y me decía, bueno, pero en algún momento puede salir corriendo. No, no, una de las chicas, como les mencionaba antes, se suicidó. Digo, es muy, muy complejo y muy duro. Bueno, acá les traje un poquito el informe del 2023 de Naciones Unidas, lo que les decía, perdón, del uso de las tecnologías digitales, que esto es global, ¿no? Bueno, la trata de personas es un delito y es global, es una, no me sale la palabra. Bueno, ¿dónde creció más? Pandemia, conflictos bélicos, desastres climáticos, digo, estamos viviendo mundialmente este tipo de cosas. Bueno, como les decía, la trata de personas por medios digitales es una de las amenazas emergentes más importantes. Acá volvemos a ver las imágenes de abuso sexual infantil están en la misma escala. Eh, y hay algo bastante novedoso acá, que es el uso de la inteligencia artificial. Hay programas que hacen por medio de inteligencia artificial para captar a las víctimas. ¿Cómo es esto? Las víctimas, eh, no soy muy buena con la tecnología, trato de aprender todos los días, pero se programan por medio de IA, programas, valga la redundancia, donde se cargan datos, ¿no? Por ejemplo, mujeres de tal edad, con niños, que le den like a determinadas publicaciones, que visiten determinados sitios. Entonces, con todo eso, este programa nos larga directamente o les envía directamente eh, las posibles víctimas, digámoslo por decirlo de alguna forma, ¿no? Las posibles víctimas. Entonces, directamente miren ustedes lo fácil que la hacen, o sea, lo simple que es para estas bandas. Ya, digo, la tecnología ayuda de una forma tremenda a cometer estos delitos. Bueno, acá una reflexión final, nombrar, visibilizar y acompañar. Digo, que hablemos de estos temas, ¿no? Traigámoslos a la mesa, conversemos de esto. A mí me pasa en mi trabajo que, no sé, yo espero que un sujeto obligado me denuncie algo de trata de personas y eso no sucede jamás, porque bueno, claramente es un delito federal, todo el mundo tiene terror. Hay que empezar a hablar más de estos temas. Yo hablo de violencia digital y esto es algo, decimos violencia digital, decimos trata de personas por medio digital, es lo mismo. Digo, bueno, acá un poquito los desafíos y bueno, eso es todo. No sé cómo estoy de tiempo, si no sigo hablando un rato más, pero no sé, Juli, cómo estoy. No, ahí estamos con el tiempo. Gracias, Cintia, muy interesante. Muchísimas gracias por el power y por traernos este tipo de violencia. Y bueno, muy fuerte todo, las imágenes y bueno, Y y saber perdón. que, no, no, y saber que bueno, que la inteligencia artificial no nos ayuda en nada, sino que al contrario, cada vez para las mujeres estamos más atrás. Bueno, mil gracias, Cintia. A ustedes, Bueno, ahora vamos con Aldana Jurado. Aldana, ¿estás por aquí? Hay que dejar de compartir pantalla. perdón, ¿eh? No, yo a los chicos. Bueno, Aldana es abogada por nuestra Universidad Nacional de La Plata. Ella es abogada de niños, niñas y adolescentes. Es especialista en Derecho Público, Provincial y Municipal. Es diplomada en Políticas de Género, Masculinidades y Derechos Humanos. Fue directora general de Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata. Fue presidenta del Consejo de Género y Diversidad del Colegio de la Abogacía y actualmente participa de honor en la Dirección de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y en esta oportunidad escribió en este libro, así que Aldana, te escuchamos. Bienvenida al espacio virtual. ¿Estás por acá? Ay, se puede haber salido, ¿no?
¿Aldu? Ahí estás muteada. Desmuteate. Ahí está. Ahí. ¿Qué Ahí tal? ¿Cómo está, y están? listo. Hola Juli, ¿cómo están todas? Recién estaba escuchando atentamente a Cintia porque aparte como trabajamos juntas estoy muy al tanto de los temas y la verdad que es escalofriante lo que está pasando y sobre todo estas nuevas formas de violencia, ¿no? Eh, Nada, recordar, nosotros acá en la ciudad de La Plata también tenemos un caso, también una chica que se suicidó por un funcionario que también la citaba en su casa, la filmaba y, bueno, de alguna forma también las extorsionaba. Es una cuestión que se da y sobre todo en aquellos, una persona con mucho poder, ¿no? Y bueno, la verdad que es horrible, 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 pero bueno, es cierto que se manifiesta, la violencia es como que se va manifestando en diferentes escenarios y bueno, y pareciera que no cesara, pero al contrario, recrudece y nos aísla. Bueno, el tema que voy a hablar yo en realidad es bastante práctico. Cuando surgió la idea de hacer esta tarea colectiva, este libro colectivo que es tan hermoso y aparte es multidimensional porque nos posibilita ver cómo impacta la violencia de género en todos los ámbitos interpersonales que nosotros transitamos o nos movemos, ¿no? Justo estaba terminando mi gestión en la Dirección de Políticas de Género del municipio de La Plata y una de las cuestiones que advertía con muchísima preocupación era el tema de las medidas protectorias. Justo por la finalidad, al finalizar mi gestión, es cuando se aprueba el formulario único de erradicación de denuncias, que bueno, ustedes saben que todos en la provincia de Buenos Aires convivimos con ese formulario que fue hecho, construido por un montón de diplomados, como digo yo, tanto de la Corte como especialistas y demás, pero que muchas veces se olvidan de la práctica, ¿no? Cómo ese formulario llega y cómo impacta y cómo es lo necesario de los recursos, tanto físicos como materiales, como tecnológicos, como para que tenga viabilidad un formulario que pretende ser una evaluación de riesgo que le llegue al fiscal o en todo su caso a los juzgados de familia para poder dictar una medida protectoria. Nosotros sabemos que dentro del marco de los procesos de violencia de género e intrafamiliar, las medidas protectorias, la particularidad que tienen es que no hay una no es bilateral, o sea, en realidad la medida protectoria surge como, es como una subespecie de la medida cautelar, ¿no? Y para que esa medida protectoria en nuestra provincia prospere, necesitamos hacer una evaluación de riesgo. Este formulario, lamentablemente, nosotros sabemos que las comisarías no tienen internet, el formulario llega tarde, muchas veces las personas que van a declarar o que van a hacer la declaración se encuentran obviamente impactadas, perdidas, muchas veces fuera de espacio, desordenadas. Por eso una de las cuestiones que abordo en el libro es el tema de la figura del acompañante, ¿no? Que tengamos presente nosotros como operadores jurídicos que el acompañante puede estar en todo el relato, tanto en la comisaría como en cualquier presentación que pueda tener que hacer. O sea, es una de las pocas provincias que tenemos la figura del acompañante, entonces creo que es algo muy importante para resaltar. Después, otra de las cuestiones importantes es también saber quién puede solicitar esa medida protectoria. La medida protectoria la puede solicitar cualquier persona, ¿sí? Que sepa y que esté en conocimiento de un hecho de violencia. Hay obligados y hay también representantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de guardadores o representantes o padres, ¿no? Progenitores. Eh, pero es importante saber que cualquiera persona lo puede hacer. ¿Y cuál es el objeto de esta medida protectoria? Justamente es hacer cesar el tipo de violencia que nosotros estemos, que la persona que venga a nuestra consulta esté transitando, ¿no? Y esa medida protectoria yo siempre digo que hay como tres palabras mágicas, ¿no? Que tiene que ser oportuna y adecuada, o sea, y en la medida de lo que nosotros, lo que tenemos que hacer cesar. Y ahí surge justamente lo que a mí justo nos llamaba muchísimo o nos daba
nos impactaba mucho dentro de la dirección era que a veces el relato, ¿sí? Si uno no hace una buena evaluación de riesgo, y nosotros sabemos que hay muchos juzgados dentro de la provincia, porque es muy diferente la idiosincrasia en cada departamento judicial. Hay departamentos judiciales que tienen equipos técnicos que pueden desarrollarlo, otros que no, y lamentablemente la justicia penal carece mucho, en gran medida, en toda la provincia, de equipos técnicos especializados en esta temática que de alguna forma no coadyuvan. Entonces, bueno, somos los operadores jurídicos los que cuando vamos a redactar o cuando vamos a acompañar a esa persona que está transitando una situación de violencia, tenemos que conocer bien cuál es la matriz de riesgo. Existe un decreto dentro de la provincia que bueno, que yo también ahí lo nombro, que nos habla de las 3 dimensiones a las cuales nosotros nos tenemos que enfocar para que esa medida sea efectiva y salga. Yo siempre les decía a las chicas en la dirección, pónganle magia, magia al relato. O sea, y en este sentido, ¿qué quiere decir? O sea, que nosotros podamos hablar de estas 3 dimensiones. O sea, la primera dimensión, nosotros vamos a saber la dimensión de hecho. Entonces, todas las causales de riesgo que tengan que ver con el hecho, o sea, cómo fue el hecho, si el hecho, la frecuencia que tiene el hecho, con qué, a través de qué medio se dio. Y después, por ejemplo, las condiciones de la víctima. No es lo mismo que esté embarazada, que tenga un hijo discapacitado, en dónde viva, de dónde se tiene que trasladar, las condiciones económicas. Después, con relación a la persona agresora, ¿no? Todas las condiciones de riesgo que pueda tener la persona agresora. Sabemos que no es lo mismo estar litigando contra un funcionario, contra una persona que está ligada con la policía, o que tenga convivencia con la política, o hay situaciones que maneje armas, que haga combate. O sea, son situaciones que nosotros tenemos que volcarlas dentro de ese petitorio, porque van a coadyuvar a que esa medida sea efectiva y rápida. O sea, siempre es importante más en estos casos, es muy importante los hechos, el relato, lo que ustedes puedan llegar a aportar. Después, otra de las cosas que me parece muy importante también decir, nosotros sabemos que hoy por hoy, más allá de las resoluciones de la Corte que intentaron de alguna forma ordenar la vinculación entre el fuero penal y el fuero de familia, sabemos que las medidas protectorias es como el amparo, funciona como el amparo, donde uno lo pide lo tienen que ordenar, ¿sí? El tema que nosotros estamos teniendo, y sobre todo en la provincia, porque hay muchísimos criterios, es que primero es el que la dicta, después quién la controla. Entonces somos los operadores los que tenemos que estar atrás de esa medida, que esa medida se cumpla, ver los incumplimientos, denunciar todos los incumplimientos, porque independientemente de que no los podamos probar, nos hacen a que después, si nos dieron una medida, por ejemplo, un cese, nosotros podamos pedir, por ejemplo, una exclusión en la próxima medida. Por eso es importante ir denunciando cada uno de los incumplimientos. Y con relación a la conexión de los fueros, yo siempre recomiendo que cuando les vayan a decir, independientemente de que la violencia encuadre, ¿sí? En una figura penal, porque no todas las violencias, como por ejemplo puede ser la digital, encuadran dentro de una figura penal, ¿sí? Y va a terminar siendo solamente una medida protectoria por algún tipo de violencia que no encuadre dentro de una figura penal. Si no instan la acción penal, siempre, por más que la insten, las medidas protectorias pídanlas, es una recomendación del ejercicio dentro del foro de familia. El foro de familia tiene más herramientas, primero porque está más acostumbrado a aplicar la ley de violencia intrafamiliar, y segundo porque tiene equipos técnicos como para poder evaluar. En el caso de que nosotros queramos pedir una pericia, que nosotros queramos pedir algún tipo de interacción familiar, entonces, independientemente de que la causa penal siga en paralelo, es importante solicitarla dentro del foro de familia. Generalmente hemos visto, o sea, les debe pasar a aquellas que litigan, que cuando lo pedimos, cuando quedamos solamente circunscriptos al área penal, capaz que nos ordenan una medida de 24 horas. Generalmente en el foro de familia las medidas son más prolongadas y nos da la posibilidad de ir recabando pruebas o causales de riesgo que nos ayuden a sostener la medida, ampliarla o extenderla, ¿no? Después es muy importante el tema de tener presente, echar de mano de las astraintes, o sea, el incumplimiento de cualquier medida, no solamente el que es una desobediencia, que quizá cueste probarla, pero sí también dentro del marco de otros procesos
poder articular pidiendo que se pidan medidas combinatorias, ¿no? Para el caso de incumplimiento. Todo en este marco. Bueno, acá ya la veo a Juli como que tenemos que estar redondeando. Pero bueno, nada, lo importante es que lean el libro porque me parece que es un libro muy que nos ayuda a comentar, nada, o sea, eh, eh, les va a servir como herramienta y sobre todo creo que como para ir cerrando, también la protección de los niños, niñas, adolescentes. Es muy importante traer la corresponsabilidad. Yo siempre digo, la torta acá la tienen que comer todos. Hay que traer a las escuelas, hay que traer a los clubes, hay que traer al servicio local, hay que denunciar cuando los servicios locales no se presentan, hay que presentar también todo lo que sean los CAPS, porque con todos esos elementos, la historia no es no es parcializada. Y lamentablemente la violencia está atravesada por un montón de factores, de factores sociales, económicos, migrantes, lo que nosotros llamamos la interseccionalidad, que impactan en esa violencia, la agudizan y la hacen mucho más dañina, ¿no? En sus efectos. Bueno, nada, redondeo, así cumplo también con el tema. Bueno, un placer, gracias por todos y todas las que están acompañando y bueno, por muchos encuentros más. Y bueno, le agradezco un montón a Juli todo el trabajo y a Viviana también por darnos la posibilidad de hacer esta hermosa obra. Bueno, me despido. Gracias. Bueno, gracias Aldana, brillante, y qué bueno que hay un montón de operadores conectados. Llegamos como a 45 que les diste consejos de asesoramiento legal directamente también que pueden encontrar ahí, que son muy útiles. Bueno, es el turno de Jennifer Morales Alayo, que es abogada. Ella se dedica al derecho de familia, es diplomada en cibercrimen, grooming y delitos conexos y en ciberdelitos contra la niñez. Es integrante de los consultorios jurídicos de la Universidad Nacional de La Plata y asesora legal en el municipio de La Plata. Jennifer, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, por permitirme formar parte de este libro, primero que nada, y bueno, gracias por estar presentes el día de hoy. Les voy a compartir, no sé si se sea eso, el PowerPoint, me avisan si se ven, y si me escuchan también, por las dudas, que se ven. Está perfecto, vemos el Power y te escuchamos. Buenísimo. Bueno, el título en sí no sería ese, sino en mi caso, yo lo que vengo a hablar es de lo que viene a ser la vulneración de la imagen de las infancias, principalmente las niñas y las adolescentes, en la era digital. En estos casos en los que se ve vulnerada su identidad digital, como la propiamente dicha, la que sucede dentro del plano del ciberespacio, ese desenvolvimiento suyo, y que tiene una connotación en este caso, en lo que yo vendría a estar hablando, en los casos en los que las niñas, las adolescentes de hoy en día tienden a llevar a cabo una práctica, bueno, un poco común, pero que se está dando en gran número hoy con más frecuencia, que es la de compartir contenido propio de material íntimo a través del medio de las tecnologías, que viene a ser el sexting, en donde pueden ver su imagen digital alterada bueno, por estas cuestiones. Porque se viene a hacer sexo, situación, forma de venganza, en cuestión, quiero dejar en claro que no son lo mismo, si bien pueden parecerlo, son distintas prácticas a las cuales hoy en día no solamente las mujeres adultas, sino las niñas y las adolescentes se encuentran expuestas. Por esto de que uno, como bien dijo Cintia en un momento, uno comparte una imagen en realidad y pierde el control sobre la misma. Es esto de la viralización masiva de las cuestiones, que uno le manda una imagen a una persona, un mensaje, un video, y después termina a manos de cualquier persona en el mundo, de acá a la China, de acá a unos pasos incluso. Nunca perdemos el control y el poder sobre esa misma imagen en cuestión. Estas
prácticas que están ahí, como bien mencionaba, utilizan lo que vienen a ser las tecnologías de la comunicación y de la información y permiten la eliminación de lo que vienen a ser las barreras de tiempo y espacio, una difusión rápida del contenido digital, en este caso contenido sexual o erótico, propio de la niña y la adolescente en todo caso, y algo que de lo que muy pocos son conscientes es el hecho de la dificultad de eliminar este material, que llega a tener un impacto en ellos al momento de no poder revertir la situación, por eso de que la viralización es casi instantánea el contenido. Bueno, y ahí, como pueden ver, están las definiciones de lo que vienen a ser las tres figuras, el sexo, la sexuación y bueno, lo que se conoce como porno venganza, pero en realidad hoy en día tenemos que estar hablando de lo que es la difusión no consentida del material íntimo, en realidad. El término porno venganza es un término que se utilizaba principalmente cuando terminaba una relación, la pareja afectiva o aquella con la que se haya tenido un encuentro ocasional sexual, inicia este tipo de difusión del material principalmente a las mujeres, como un mecanismo de control, de dominio sobre la misma. Y hoy en día pasa hasta con las niñas y con las adolescentes. Bueno, como pueden ver. ¿Y qué pasa con las niñas y las adolescentes? Es lo que yo quisiera que quede un poquito claro, y es el hecho de que están solas, transitan solas estas cuestiones, en silencio principalmente, porque al momento de recibir este tipo de amenazas por parte de la otra persona, que a veces puede ser hasta su expareja, o ni siquiera, no necesariamente tiene que serlo, sienten la imposibilidad de contárselo a otros, de confiar en otros. Son niños, son adolescentes, no saben ni siquiera que están sufriendo algún tipo de violencia en sí, esas mismas. No se encuentran, no saben que tienen mecanismos de defensa para actuar. Y al quedarse casadas, sufren en soledad, pasan momentos de ansiedad, de estrés, a veces se aíslan, dejan de interactuar en lo que vienen a ser las redes sociales, y no solamente redes sociales, porque también incluso participan en los videojuegos hoy en día, que tienen esto de la difusión de contenido, donde pueden tener salas de chat, eso. Y bueno, hay en las circunstancias, en las peores circunstancias, la niña y la adolescente, al no poder contener esta situación, alguien que se les escapa de las manos, atentan contra su propia vida. Es una situación bastante agobiante y a veces no nos damos cuenta hasta que sucede, en realidad. Puede estar al lado nuestro la chica, la adolescente, y no nos enteramos, porque nosotros como adultos en realidad muchas veces no somos conscientes del peligro a los que los niños y las niñas y adolescentes se encuentran expuestos hoy en día en Internet. Por eso es necesario contemplar esta cuestión y ver que hoy en día en realidad el Código Penal no contempla una figura penal delictiva propiamente dicha acerca de esta difusión de material íntimo por medio de las tecnologías, que está prácticamente algo de moneda cotidiana por poco. De ahí a que hayan surgido a lo largo de estos últimos años, casi desde el 2014, un poquito más quizás, en adelante, una serie de proyectos de ley que tratan de incluir esta figura legal. Bueno, acá pueden ver una serie de proyectos. Este del 2014 lo que tiene es que contempla esta difusión del material íntimo principalmente como un delito que atenta contra la libertad de las personas, considerando, dentro de sus fundamentos lo dice justamente, que lo que se está vulnerando, el derecho, el bien jurídico vulnerado, es la libertad sexual de la persona, la privacidad, que está consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Imagínense una niña y un adolescente que está explorando su sexualidad y utiliza los medios tecnológicos en donde confían que las imágenes a veces son efímeras, cuando no lo son, quedan en Internet, de acá vas a saber cuándo, ¿no? Otros tantos proyectos que lo incluyen, este del 2022, que surge de la Cámara de Diputados, justamente surge y lleva el nombre de Ley de Belén, justamente por un hecho en donde una mujer adulta, luego de terminar una relación amorosa con su expareja, sufre de extorsión
virtual, constante, ante la posibilidad de publicar material de contenido íntimo. Y así termina avanzando la situación hasta que ese material incluso se divulga y continúa el constante tratamiento de que puede seguir difundiéndose. Esto la afecta y la chica Belén, madre de 2 niños, atenta contra su propia vida y bueno, se suicida, lamentablemente. El mismo proyecto en el año 2024 vuelve a surgir también desde la Cámara de Senadores y esta vez incluye un apartado, uno de los párrafos específicos habla acerca de que la producción de las imágenes, hablamos de un proyecto de ley, no de un artículo en cuestión que ya está dentro del Código Penal, que la producción de imágenes pueda ser generada incluso por medios de tecnología, y no necesariamente sean imágenes reales. Y eso es un gran avance, en realidad, si eso llegara a implementarse, permitiría contemplar situaciones que hoy están dándose y quizás situaciones futuras, incluso. Bueno, tenemos que tener en cuenta también la existencia de David Olimpia, que habla acerca de la violencia digital, y plantea la violencia dentro del aspecto analógico digital, y habla acerca de la definición misma de la violencia digital, en donde se incluye, quizás no con palabras sexuales, pero sí dentro de lo que viene a ser su contemplación, la difusión y consentimiento de ese material íntimo de la mujer, incluso las amenazas, las extorsiones en la virtualidad. Y ahora bien, como ya estaba hablando, las niñas y los adolescentes como mujeres, como ese sector de la sociedad, ¿cuál es la vulnerabilidad que tienen? Bueno, ahí quisiera hablar estamos hablando de niñas y adolescentes que hoy en día transitan y prácticamente viven en Internet. Llevan muchas horas interactuando en las redes sociales, en esto de los videojuegos, en las plataformas digitales, tienen no solamente una vulneración por su edad, en donde no plantean esta desconfianza de los desconocidos, el hecho de desconfianza acerca de qué es lo que puede suceder por el uso de Internet y cuestiones por el estilo, sino el hecho de que son mujeres, y al ser mujeres terminan siendo también un objeto, ¿cómo se llama? Termina siendo cosificadas, incluso su imagen circula a través de los medios sociales y de las distintas redes y se ve afectada su desenvolvimiento, su desarrollo cotidiano. Niñas y adolescentes quizás por retos virales, quizás por confianza entre sus parejas, han compartido este material íntimo y el día de mañana lo terminan viendo en todas partes y se encuentran expuestas al ojo de la sociedad y se encuentran juzgadas esas mismas. Y ahí surge esto de las deepfakes, que, bueno, como bien dijo también Coti, es una herramienta que hoy en día se está utilizando con más frecuencia, porque no solamente estamos hablando de imágenes que quizás la misma víctima las haya compartido, o ni siquiera las haya compartido, sino que eso ha sido obtenida sin su consentimiento, la niña y la adolescente, y ve su imagen, su cara, ubicada dentro de un cuerpo que no es propio, incluso. Y tiene miedo, y se siente asustada, siente que la gente no va a escucharla muchas veces, no tiene a veces un adulto de referencia con quien puede hablar y expresar estas inseguridades y estos problemas que está transitando, entonces se quedan calladas muchas veces, porque ¿quién va a prestar atención en realidad a si la imagen es real o no? Solamente les interesa el contenido en cuestión muchas veces. Y bueno, Bueno, Jennifer, para ir cerrando con el tiempo, algo que quieras contarnos como último, algo así como para dejar de mensaje, así tus otras compañeras hacemos uso razonable del tiempo. solamente eso, el hecho de la violencia digital, la violencia de género sucede y le sucede incluso a las niñas que incluso han tenido situaciones como esta. Así que, nada, eso sería lo último, y solamente quisiera decir el hecho de que a veces es necesario eliminar el prejuicio social sobre las víctimas, sobre estas imágenes que se comparten, y debatir acerca en realidad de la agresión que están sufriendo, porque se encuentran menoscabados sus derechos, su rol como mujer, su rol como estudiante, su rol como hija, muchas veces. Pero bueno, eso sería todo. Bueno. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, qué importante, ¿no? Educar en esto también para prevenir, como siempre, las violencias. Bueno, ahora con nosotros va a estar María Luciana Pietra, que es abogada, docente de nuestra casa de estudios, especialista en Derecho de Familia, mentora del Consultorio Jurídico Gratuito del Barrio Saboya, dependiente de la Secretaría de Extensión, docentes de cursos de grado y posgrado. He compartido muchísimas Ley Micaela en la Corte con ella y autora acá en este libro. Luciana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. En primer lugar, como mis compañeras, agradecer a Viviana y a Erika la invitación a participar del libro y a Juliana y a la facultad por la posibilidad de presentarlo y difundirlo en este ámbito, este espacio. Bueno, les cuento. Mi capítulo se refiere a la violencia económica derivada del incumplimiento de la obligación alimentaria. Y mi idea es hacer una breve introducción acerca de lo que escribí, que después lo pueden leer ustedes tranquilamente, y ampliarlo un poquito en relación a las reformas legislativas y a los fallos que fueron surgiendo posteriormente a la publicación del libro, que fueron muchos y que tuvieron que ver con la necesidad de actualizar este tema y continuar estableciendo reformas para poder hacer realidad esta situación de tratar de reducir los casos de violencia económica que van surgiendo con motivo del incumplimiento de la obligación alimentaria. Por eso la idea es abrir la mente y tratar de visibilizar estas situaciones que muchas veces desde nuestro lugar naturalizamos para poder trabajar en pos de erradicarlas. Esta situación que surge justamente del patriarcado y que a lo largo del tiempo ha tratado de ser combatido por distintos movimientos para superar estos estereotipos de género, que en nuestro tema tienen que ver con, justamente, ver a la mujer como cuidadora, a la mujer como aquella que históricamente se ha hecho cargo de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos e hijas, y al varón como proveedor externo. En virtud de ello, quien manejaba la economía del hogar era el varón. La mujer era cansada, era considerada incapaz, y a lo largo del tiempo comenzó a adquirir mayores derechos y comenzó a trabajar tanto afuera como adentro del hogar. Y las tareas realizadas dentro del hogar comenzaron a tener valor económico. Pero para que esto sucediera fue necesaria una larga lucha. Y hoy por hoy, quienes nos dedicamos al tema sabemos que en la mayoría de los casos, luego de las separaciones, tanto de matrimonios como de parejas, uniones convivenciales, la mujer es quien carga con el mayor tiempo de cuidado de sus hijos e hijas. Y muchas veces los varones no se hacen cargo de su obligación alimentaria. Y esto es lo que termina generando esta situación de violencia económica que es necesario visibilizar para poder reducir y terminar erradicando. ¿Sí? Estos roles masculinos que hemos visto a lo largo del tiempo, estas características de las cuales hemos hablado a lo largo de la tarde, y estas consecuencias de los estereotipos de género que terminan justamente generando desigualdades estructurales y generando violencias. Para evitar estas situaciones de violencia o para evitar que continúen reproduciéndose, es necesario introducir medidas de acción positiva. ¿A través de quién? A través del Estado y a través de operadores jurídicos, operadoras jurídicas como somos nosotras, quienes trabajamos en estos temas y tenemos que tratar de hacerlo para que estas situaciones no se sigan reproduciendo. Estas medidas de acción positiva tienden a lograr que estos estereotipos no se sigan generando y no se sigan reproduciendo a lo largo del tiempo y lograr que las normas que existan, ¿sí?, sean respetadas, sean aplicadas, porque tenemos normativa internacional, tenemos normativa interna que existe, pero muchas veces esa normativa no se conoce, y si no se conoce, entonces las personas no pueden ejercer sus derechos. Para poder ejercer mis derechos es necesario conocerlos. Para poder conocerlos son importantes este tipo de capacitaciones en todos los ámbitos. Por eso celebro que estemos reunidos acá. Y por otro lado,
es importante que esa igualdad que todos sabemos que tenemos se transforme en equidad a través justamente de estas medidas de acción positiva que, si no se llevan a cabo, generan estas situaciones de violencias. Violencias con motivo de género, ¿no? Por razones del género que tienen que ver con lo físico, lo psicológico, lo sexual, simbólico, digital y económico y patrimonial, que es lo que nos convoca en el día de hoy, ¿sí? Los distintos tipos de violencias y las distintas modalidades que conocemos. La violencia económica está configurada por mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres en relación al uso y distribución, a ver, esperen que corro acá, al uso y distribución del dinero, junto con la amenaza constante de no proveer recursos económicos. Se genera una desigualdad de inferioridad de la mujer hacia el hombre, que hace que éste la controle y ejerza poder sobre ella, debiendo ceder ante determinadas situaciones por cuestiones meramente económicas. La mujer se separa, queda a cargo o tiene a su cargo el cuidado de sus hijos, tiene que salir a trabajar más horas, tiene que redoblar sus esfuerzos para poder satisfacer las necesidades de sus hijos e hijas. Y esta situación, si está acompañada por un progenitor que no cumple con su obligación alimentaria, genera obviamente este tipo de violencias. El Código Civil originario reproducía este tipo de violencia y el Código actual trata de introducir determinados institutos para paliar estas situaciones. Habla de una responsabilidad parental compartida, de un cuidado personal compartido, que uno no sea protagonista de la crianza de sus hijos y el otro espectador, sino que ambos participen activamente de la crianza y educación en esta coparentalidad. Se habla de una obligación alimentaria que comprende distintos rubros, se habla de tareas de cuidado en el artículo 660 que tienen valor económico y como tales deben ser reconocidas. Por lo tanto, si los alimentos constituyen un derecho humano fundamental de las personas, deben ser respetados. Y su incumplimiento genera violencia económica. Y esa violencia económica puede ser generada inclusive por nosotros como operadores jurídicos, y también por el propio Estado. Uno de los elementos que han sido introducidos en los últimos años para tratar de superar este tipo de situaciones fue el índice de crianza, esta canasta de crianza introducida por el INDEC, como el conjunto de bienes y servicios, pero por otro lado de tareas de cuidado en relación a hijos e hijas, teniendo en cuenta distintas franjas etarias y estableciendo cuál sería el mínimo que necesitan para poder vivir dignamente y satisfacer sus necesidades. Y este índice de crianza ha comenzado a ser utilizado por la jurisprudencia al momento de fijar las cuotas alimentarias. Inclusive, bueno, por ejemplo, este fallo de Entre Ríos, donde se trataba de 3 hijos adolescentes y se estableció la obligación alimentaria en relación al salario mínimo vital y móvil. La Cámara lo reduce por considerar que ya a esa edad no eran tan necesarias las tareas de cuidado, y la Corte termina revocando la sentencia de Cámara y estableciendo que la canasta de crianza no puede implicar reducir derechos, sino que la idea es avanzar sobre ellos. Por lo tanto, si bien el índice de crianza se establece hasta los 12 años, el artículo 660 habla de tareas de cuidado y no se refiere a esta, o no deja de lado a personas de esta franja etaria o adolescentes. Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes deben estar incluidos en la valoración de estas tareas de cuidado al momento de fijar el monto de la cuota. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta la carga mental que conlleva el cuidado de los hijos e hijas en relación a las tareas del hogar. Este esfuerzo psicológico propio de la planificación, coordinación y protección de la vida familiar, que debe ser cuantificada en su faz productiva. También el Código Civil Comercial introduce los alimentos debidos por ascendientes, le hace abuelos, abuelas, reclamados dentro del mismo proceso de los progenitores, pese a derivar del parentesco y no de la responsabilidad parental, como una forma de flexibilizar las formas procesales y de lograr una mayor efectividad del derecho de fondo, para evitar dilaciones innecesarias, un dispendio jurisdiccional innecesario, para cumplir con los principios de celeridad y economía procesal que debe regir en todo proceso de familia. Y así lo ha establecido también la jurisprudencia. Cuando los juzgados nos mandan a ir por la vía que corresponde e iniciar un proceso autónomo en relación a abuelos y abuelas, está yendo en contra de estos principios de este artículo 668 del Código Civil y Comercial. Los procesos de alimento deben ser los más breves que establece la ley local, y desde el principio se pueden reclamar alimentos provisorios. Además, el empleador es solidariamente responsable del incumplimiento de la cuota.
Inclusive, un juzgado de paz en el año 2024 estableció responsabilidad del empleador por no cumplir con la retención de la cuota alimentaria y se obligó al presidente de la sociedad anónima, empleador, a realizar capacitaciones en materia de violencia de género, o de violencia con motivos de género. O sea que no solo incurre en este tipo de violencias el progenitor que incumple, sino también el empleador que no hace efectiva la medida judicial ordenada. Los intereses también son altos, y así lo ha establecido la jurisprudencia, como por ejemplo este fallo de Morón, y además se propicia la creatividad de los operadores y operadoras jurídicas en relación a la aplicación de medidas razonables para asegurar el cumplimiento. Seguramente todos recordaremos este fallo de Pandemia de Tigre, donde este papá dijo, no importa que mi hijo se haya quedado con la mamá, donde come uno, come también un niño de 5 años, y la jueza dijo, la obligación alimentaria no es solo comer, también incluye otros rubros. Por lo tanto, este tipo de afirmaciones replica patrones discriminatorios y desvaloriza a la mujer cosificando al niño. Distintos fallos han reconocido que este incumplimiento de la obligación alimentaria genera violencia económica y patrimonial contra la mujer, aprovechándose del rol de cuidadoras, obstruyendo su desarrollo social y laboral, castigándolas por haber hecho la denuncia, obligándolas a desistir, por su falta de recursos. Y los niños y adolescentes también son víctimas de este tipo de violencias. Hay fallos que han obligado a incluir al incumplidor en el veraz, en los distintos sistemas para no poder acceder a préstamos, a sistemas financieros, fallos donde se habla expresamente de esta situación de violencia económica. La normativa aplicable existe. Lo importante es que la apliquemos, que los operadores y operadoras jurídicas apliquemos esta normativa que está vigente, el artículo 75 y 23 de la Constitución Nacional, que habla de igualdad real de oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas y mujeres. El 75 y 122, que incluye la CEDAW, como la Convención contra la Discriminación de la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Belén do Pará sobre violencia con motivos de género, que también está vigente, la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 27, que habla de que los estados deben asegurar el pago de la obligación alimentaria, estado como juzgados, como funcionarios y empleados judiciales. La Ley Nacional 26485, que define la violencia refiriéndose expresamente a la económica o patrimonial, dice que la violencia económica es la que se dirige a ocasionar menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de medios indispensables para vivir una vida digna. Y su decreto reglamentario incluye el incumplimiento de la obligación alimentaria en relación a los hijos e hijas. En provincia se adhiere a la ley nacional y se crea un registro único de casos de violencia con motivos de género en provincia de Buenos Aires. El Estado es responsable al no proteger a las mujeres en situaciones de violencias y al no asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria en relación a los hijos e hijas. El Código Civil y Comercial, reitero, incluyó disposiciones para paliar estas situaciones, como por ejemplo también la compensación económica. Capacitaciones como la ley Micaela y la ley Lucio son fundamentales para poder conocer este tipo de cuestiones, conversarlas, visibilizarlas y tratar en conjunto de erradicarlas.